Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclama la gloria del Señor, sus proezas cantar y al mundo declarar, con fe anunciar. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad loal, que todo ser que sienta amor proclama gloria al Señor. Proclama gloria al Señor, honor al príncipe de paz. Si no es así, las rocas gritarán. Proclama la gloria del Señor, le alabaremos con un canto eternal a Él que es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad loal, que todo ser que sienta amor proclama gloria al Señor. La gloria del Señor, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador. Así es, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador. Por eso tenemos que proclamar entonces gloria al Todopoderoso Dios de los cielos. Bueno, damos gracias al Señor por encontrarnos otra vez más juntamente con ustedes a través de este medio de comunicación. Hoy, como siempre, vamos a estar compartiendo algún libro de la Biblia. Y hoy lo vamos a estar haciendo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a estar entonces compartiendo un tema en el capítulo 22, versículo 14 al 15. Vamos a orar. ¿Le parece bien que oremos al Señor? Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclama la gloria del Señor, sus proezas cantar y al mundo declarar, con fe anunciar. Así es, Señor. Proclamamos gloria, honra, honor hacia tu santo nombre. Tú eres digno, Señor, de toda adoración, de toda exaltación, porque tú eres Dios, por sobre todo. Padre, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret, vamos delante de ti en este día. Señor, para darte gracias, Señor, por este día que tú nos has dado y por los que nos darás, Señor. También quiero pedirte en este día, Señor, que al compartir tu palabra sea de mucho provecho para cada uno de nosotros, porque ese también es tu deseo, tu anhelo, de que todos te conozcan a ti y que todos entonces puedan proclamar gloria a tu nombre, porque tú eres excelso sobre todo el universo. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Su amor con voces unidas, gloria a nuestro Dios, su majestad loal, que todo ser que sienta amor proclama gloria al Señor. La gloria del Señor, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad loal. Bueno, así entonces con este tema de fondo de Steve Green, proclama gloria al Señor, vamos a estar entonces compartiendo como siempre lo que es la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios y Padre Celestial. Leemos entonces en el libro de los Hechos,
que decía anteriormente, el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 4 al 15, donde vamos a darles como un título al tema de hoy día de la Biblia, donde vamos a estar viendo varios libros de la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿ya? Leemos entonces en el nombre que está por sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos, capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 4 al 15, y dicen entonces así de esta manera: perseguía yo este camino hasta la muerte, poniendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que están conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Ya? Hasta el 15 entonces. Bueno, aquí tenemos al apóstol San Pablo, donde está entonces relatando esta conversión, cuando él entonces del judaísmo, ¿verdad?, viene ahora y se convierte al cristianismo, o sea, reconoce y se le da a entender que Jesucristo entonces es también Dios. Pablo entonces se encuentra, como era celoso de las cosas del Señor, él perseguía a la iglesia, no lo hacía por maldad, sino que Pablo entendía él que estos hombres entonces blasfemaban el nombre de Jehová, Dios de los cielos. Por eso que entonces Pablo perseguía a la iglesia, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante cómo entonces fue que Pablo después recibe tantas bendiciones de parte del Señor, como esta que es gloriosa, ¿verdad?, que camino a Damasco se le aparezca al mismo Señor entonces cuando perseguía, dice, a los del camino. Así entonces se le llamó a los primeros cristianos, a los primeros creyentes en el Señor, cuando predicaban los apóstoles y todos los discípulos, ¿verdad?, que iban por esos lugares predicando de Cristo, se le llamaban los del camino. Dice Pablo: perseguía yo a este camino. Ya así se le llamaba entonces los primeros creyentes. Y los persigue, dice, hasta la muerte, poniéndolos, dice, y entregándolos en cárcel a hombres como también a mujeres. Este era entonces Pablo antes de conocer al Señor, quien se llamaba Saulo. Y también tenía cartas del sumo sacerdote, ¿verdad?, para traer a todos los que encontrase entonces de este camino. Entonces ocurrió que camino a Damasco, un día, dice, fui a Damasco para traer preso, dice, a Jerusalén también a los que se estuviesen allí, y que fuesen castigados entonces, ¿verdad?, según Pablo, porque blasfemaban entonces el nombre de el Señor Jehová de los ejércitos. Lo glorioso de todo esto que aconteció, dice, que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo.
Pablo aquí está hablando una realidad, estamos hablando de un suceso real, de algo que aconteció. Así también damos a entender y da a entender a través de la Escritura que este es un Dios real, un Dios que se ha manifestado desde las edades y que hasta el día de hoy Dios sigue vigente, ¿ya? Y que puede también, ¿verdad? Él, en este caso, cambiar el corazón de cualquier hombre, ¿verdad? Y transformarlo para que sea entonces uno de sus servidores y comunicadores entonces del Evangelio, como lo hizo con Saulo. Dice, y caí al suelo y oí una voz entonces que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este que le hablaba entonces era Jesucristo, aquel entonces que había ya resucitado de entre los muertos. Y los que estaban conmigo, dice, vieron a la verdad la luz, pero no oyeron la voz. Y esto, dice, se espantaron, porque no entendieron, dice, no entendieron la voz del que hablaba, dice Pablo conmigo. Y entonces dije, ¿qué haré, Señor? Pablo entonces le responde, ¿verdad?, a Jesucristo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor Jesucristo me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. En Damasco entonces a Pablo se le iba entonces a ordenar todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y cuánto también iba a tener que padecer por la causa de el Señor Jesucristo, de predicar entonces el Evangelio a los gentiles. Pablo entonces, quien era contrario de podemos decir, de esta corriente de los del camino que predicaban a Jesucristo resucitado, ahora se le dice que vaya entonces a Damasco. Le dice el Señor que vaya a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo, dice Pablo, no veía causa de la gloria, o sea, se le apareció, ¿verdad?, el Señor en una forma gloriosa. En una forma, podemos decir, parecía o semejante a cuando el Señor nuevamente venga por segunda vez, porque Él vendrá nuevamente en una forma gloriosa, con sus ojos como llamas de fuego, ¿ya?, y un tremendo resplandor que va a salir de Él, y con trompetas de los cielos. Pablo aquí vio la gloria del Señor. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, levantado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces aquí había un hombre piadoso que se llamaba Ananías. Entonces uno llamado Ananías, un varón piadoso, ¿ya?, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Este hombre era un hombre piadoso que tenía buen testimonio de todos los judíos. No solamente, ¿verdad?, este hombre servía al Señor Dios de los cielos, al Señor Jehová de los ejércitos, sino que también ya era un hombre, ¿verdad?, que había entonces recibido y había entonces ya en este caso declarado que Jesucristo era entonces Señor. Por eso que Dios, Jesucristo entonces envía a Saulo a donde este hombre, a donde Ananías, varón piadoso. ¿Para qué? Para que le hable entonces lo que tiene que hacer, ¿verdad?, en el Evangelio del Señor. Piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces este varón, este hombre, Ananías, vino, dice a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, y inmediatamente, ¿verdad?, Dios, Jesucristo, ¿verdad?, le había mostrado entonces ya a este hombre Ananías que Saulo entonces era el escogido. Ya no lo trata, ¿verdad?, como el perseguidor de la iglesia, sino no lo trata como un asesino o como un adversario, sino que ahora le dice hermano Saulo, o sea, lo hace partícipe de la familia, ¿verdad?, de los nacidos de nuevo, ¿verdad?, de los creyentes entonces en Jesucristo. Entonces le dice hermano Saulo. Y no solamente eso, sino que dice recibe la vista. Y yo, dice Pablo, en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces, el versículo 14 dice así, y él dijo, o sea, Ananías dijo, el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, Él te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo es el justo, ¿ya? Y para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Y no solamente para que veas al justo, dice, sino para que oigas la voz de su boca. O sea, Pablo iba entonces a recibir del mismo Señor Jesucristo, de la boca de Jesús, ¿verdad?, todo, en este caso podemos decir,
el Evangelio, ¿ya? Y todo lo que vamos a ver más adelante, como fue la institución de la cena, todo esto Pablo entonces lo recibió del mismo Señor Jesucristo, porque estamos hablando de un Cristo real, de un Cristo resucitado de entre los muertos, y de un Dios real, poderoso, que levantó a su Hijo de entonces al tercer día de la tumba. Entonces le dijo Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Jesucristo, y oiga su voz de su boca. Porque, dice en el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Le dice entonces Ananías, porque será que ahora Pablo, ¿verdad?, va a ser testigo de Cristo, de proclamar, de anunciar que aquel que vino, ¿verdad?, era antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, que él era el que entonces que estaba prometido en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, y que se había entonces mostrado al pueblo de Israel y que había sido rechazado. Y ahora, ¿verdad?, Pablo se le encomienda que vaya y envíe, ¿verdad?, y entregue este evangelio a nosotros, que éramos pueblo pagano, que éramos los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos a ver en Corintios, si vamos a 2 de Corintios, exactamente vamos a ver el capítulo 12, si lo encontramos por aquí, tocando entonces el tema, los cielos cuentan la gloria de Dios. Después voy a llegar a ese tema de los cielos. Ya, vamos a buscar Corintios por aquí, que está un poco más adelante. Exactamente andamos buscando 2 de Corintios. ¿Ya? Aquí hay hartas hojitas en este Nuevo Testamento. 2 de Corintios, exactamente estamos en el capítulo 12, donde vamos a compartir aquí el versículo 2 al 4, donde dicen de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Pablo dice aquí entonces, hablando de su conversión, hablando de ese día del encuentro, ¿verdad?, que tuvo con la gloria del Señor, con Jesucristo, camino a Damasco, dice así de esta manera. 2 de Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada o dado a los hombres expresar. Entonces es glorioso, ¿verdad?, cómo el Señor se muestra y se revela a quien Él quiere. Cómo lo hizo entonces con Saulo de Tarso. Cómo, ¿verdad?, en ese día glorioso, cuando Saulo va camino a Damasco entonces, para atraer a los del camino, que eran los primeros creyentes, para llevarlos y encarcelarlos en Jerusalén. El Señor se le aparece entonces en su gloria, en un resplandor de gloria. Pablo entonces, cayendo a tierra, quedó ciego. Luego después, ¿verdad?, un hombre Ananías le dice lo que tiene que hacer, ¿verdad?, y que el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob lo ha escogido para esto, para que anuncie entonces, ¿verdad?, al justo y sea testigo de él. Entonces, aquí el apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 12 que leíamos, versículo 2, dice que él conoce a un hombre en Cristo que hace 14 años. Mire cuánto se demoró Pablo el apóstol en dar a conocer esto. Recién aquí ya han pasado 14 años y dice Pablo, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Dónde entonces fue llevado Saulo? En este caso el apóstol San Pablo. Dice entonces que fue arrebatado y llevado al tercer cielo. ¿Ya? ¿Dónde entonces? Al tercer cielo. Y dice, y él conoce a este hombre porque está hablando de él. Él fue entonces que fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Para que entonces, ¿verdad?, fuese uno de los apóstoles. Porque apóstoles, ¿verdad?, para que el apóstol Pablo fuese apóstol a los gentiles, tenían, ¿verdad?, que los apóstoles haber andado con el Señor o haber visto al Señor. Entonces, para que Pablo fuese proclamado, ¿verdad?, apóstol a los gentiles,
tuvo entonces que el Señor mismo aparecérsele, y no solamente eso, sino que lo arrebató al tercer cielo. Y conozco, dice el tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue, dice, arrebatado al paraíso. Aquí tenemos una parte importante y lo vamos a dejar también anotado, aquí con un puntito que dice al paraíso. Pablo fue arrebatado, dice aquí, al paraíso. El paraíso no es el trono de Dios, ya el paraíso no es el trono de Jehová. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Entonces cuando Pablo dice que fue arrebatado al paraíso, porque no fue arrebatado entonces donde está el trono de Jehová, ¿verdad? En el lugar santo de su morada, donde está Jesucristo hoy a la diestra del Padre. Sino que Pablo fue llevado, en este caso, al paraíso. Vamos a ver más adelante, pues vamos a desglosar esa parte. Entonces quedamos claro que Pablo entonces fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo, dice él mismo aquí, al paraíso. Donde entonces oyó palabras inefables que no es dado entonces expresar a los hombres. Ni también, ¿verdad? Pablo nunca expresa lo que vio allá en los cielos. Dice que no le fue dado, ¿verdad?, que compartiese nada de lo que él vio en ese lugar en el paraíso. Y hoy día podemos ver, ¿verdad?, tanta gente que sueña, que ve visiones y ve tantas cosas y todavía ya no están ni terminando el sueño o la visión y ya, ¿verdad?, están desparramando lo que Dios les dijo. Pero en este caso Pablo, ¿verdad?, fue un hombre prudente y que hizo caso, ¿verdad?, a lo que el Señor le dijo. Pablo le dijo, en este caso, estas palabras no puedes entonces expresarlas a los hombres. Dice, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ya? Pablo tenía eso dentro de él, pero todo el tiempo se lo guardó, no lo expresó, porque el Evangelio no es, ¿verdad?, por andar viendo visiones ni revelaciones, sino es por la palabra, ¿verdad?, que está hoy escrita. Sigamos compartiendo. Vamos a ver el libro de Gálatas, aquí un poquito más adelante. Gálatas, el capítulo 1, versículo 11 al 16. Gálatas, capítulo 1, también escribiendo el apóstol San Pablo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 16, dicen así de esta manera. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio por mí no es según hombre. Pablo está diciendo entonces que el evangelio que él ahora está proclamando, que está anunciando, este evangelio que Pablo, las cartas que dejó escritas, no es según él, no es según la carne, no es según un hombre, porque él entonces recibió de Jesucristo. ¿Ya? El Señor se le aparece camino a Damasco, después entra entonces a Damasco, un hombre llamado Ananías, le dice, ¿verdad?, que el Dios de nuestros padres ha parecido bien escoger entonces a Saulo para que anuncie entonces y dé testimonio del justo, ¿ya? Y que sea testigo de él. Aquí Pablo ahora entonces dice en Gálatas capítulo 1 versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio, que ha anunciado por mí, no es según hombre, pues yo, dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, da a entender que él no lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, o sea, ni por ninguno de los apóstoles. Él nunca tuvo entonces cercano a uno de los apóstoles antes de esto, por cuanto él desconocía todas estas cosas de Cristo. Mientras Pablo estaba en el judaísmo, sabía que todas estas personas, ¿verdad?, que pertenecían al cristianismo, a los del camino, para él entonces eran unos herejes, ¿verdad? Eran una gran, en este caso decimos, una gran blasfemia ante el Señor, ¿verdad?, que proclamaran entonces a Jesucristo como Dios, y más encima que había resucitado de entre los muertos. Pero ahora Pablo, ¿verdad?, está dando testimonio del Señor Jesús. Y dice entonces, no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. ¿Cuándo fue esto? Cuando fue un hombre entonces arrebatado, como decía anteriormente, en Corintio, que no sabe si en el cuerpo fuera el cuerpo, pero fue al tercer cielo, dice que fue al paraíso. Dice el versículo 13. Si seguimos aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 16, el 13 dice así: porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, dice, en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, cuando dice a la iglesia de Jesucristo, dice a la iglesia de Dios. O sea, Pablo también le da el título a Jesucristo de Dios, porque yo, dice, perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba.
Gloria al Señor. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo fue el apóstol, en este caso San Pablo, apartado para esta obra, para el servicio del Señor? Dice entonces que fue apartado desde el vientre de su madre, me llamó por su gracia. ¿Para qué lo llamó entonces el Padre? Lo llamó, dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 1, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. No consulté, dice enseguida, a carne ni sangre. ¿Por qué? Porque este evangelio, lo recibió Pablo del mismo Señor Jesucristo, de su propia boca, como decía anteriormente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 4 al 15. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Si seguimos compartiendo, y vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 11, un poco más atrás, Primera de Corintios 11, tocando entonces el tema, como vamos a llegar más adelante, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque vamos empezando este tema. A ver, vamos aquí en Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 34. 23 al 34 dice así entonces de esta manera. Aquí Pablo dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en mi nombre, o en memoria de mí. Ya, entonces hasta el versículo 34. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor, dignamente, bueno, después ya sigue el versículo 34. Si alguno dice tuviere hambre y coma este, bueno, vamos a leer hasta ahí, no, hasta el 26. Hasta el 26. Bueno, aquí entonces Pablo, ¿verdad?, está dando a entender cómo él, no siendo esa noche partícipe, ¿verdad?, la última noche cuando el Señor compartió con sus apóstoles, cuando tenía que ese día ser tomado prisionero en la noche, él entonces compartió esta cena. Ahí estaban los 12, entre ellos estaba también Judas Iscariote, aquel que le vendió por 30 piezas de plata. San Pablo, el apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, no fue partícipe entonces en esta cena. Entonces el apóstol San Pablo recibió esto, no por palabra de hombre, no por palabra de los apóstoles, sino que él la recibió de la misma boca entonces del santo, del justo, que es Jesucristo. Por eso dice que él fue arrebatado ya al paraíso, al tercer cielo. Y Pablo entonces, ¿verdad?, expresa lo mismo como lo expresan los evangelios. Exactamente igual, ¿verdad? Como que Pablo entonces, damos a entender como que el Señor, ¿verdad?, le mostró esa noche cómo fue, ¿verdad?, cuando él entonces tomó el pan, después tomó el cáliz, el vino, y lo partió y dio de beber, ¿verdad?, este vino entonces a los apóstoles, dando a entender entonces que en esa noche ese pan era un símbolo de su cuerpo que iba a ser partido no solamente por el pueblo de Israel, sino que ahora por todos nosotros los gentiles. Y así también el vino representaba su sangre que iba a ser derramada, su sangre la cual fue vertida completamente, ya que tenemos el caso, y cuando Jesucristo es crucificado, para saber si ya había muerto, un soldado le clava una lanza en un costado, y dice que de su costado salió, en este caso, sangre y mezclada con agua. Se llama agua porque ya entonces toda su sangre entonces había sido derramada para la remisión, ¿verdad?, para extraer, para sacar el pecado de toda la humanidad. Por eso es que es necesario que nosotros hoy día
podamos entonces venir, ¿verdad?, a Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados y para que podamos entonces recibir la vida eterna, la cual solo está entonces en Jesús de Nazaret. Pablo entonces, ¿verdad?, ¿cómo nos enseña? ¿Cómo fue esa noche cuando el Señor fue entregado? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, ¿verdad?, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto entonces en memoria de mí. No solamente ese día, sino que el Señor, ¿verdad?, nos manda que hagamos esto, ¿verdad?, todas las veces que queramos en memoria de Él. Asimismo, tomando la copa, dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Así pues, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte entonces del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Y dice entonces que nosotros tenemos entonces que estar haciendo esto, siempre acordándonos de este día, cuando el Señor entonces compartió, ¿verdad?, esta cena, siempre haciéndolo hasta cuando Él regrese nuevamente por segunda vez en una forma gloriosa, en una forma visible, tal como lo hizo en el libro de los Hechos, cuando, ¿verdad?, fue alzado a los cielos, cuando la gente que estaba ahí, la multitud, lo vio irse a los cielos, ¿verdad?, dice que aparecieron dos varones, dos ángeles, le dijeron, varones Galileos, ¿por qué miráis a los cielos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, asimismo volverá, ¿ya?, en una forma literal, en una forma visible. Y así entonces el Señor volverá otra vez por nosotros. Entonces dice que cada vez que hagamos esto, entonces, que comamos el pan y tomemos, ¿verdad?, el vino, la muerte del Señor entonces la recordamos hasta cuando Él venga. Sigamos compartiendo, si vamos a Corintios capítulo 9, primera de Corintios 9, un poco más atrás, a ver, si aquí retrocedemos, primera de Corintios capítulo 9, el versículo 16 al 29, dice así de esta manera. Versículo 16 al 29 dice así. Pues dice el apóstol San Pablo así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esto también es para nosotros hoy día, ¿verdad?, que hemos conocido y que hemos venido, ¿verdad?, al conocimiento de la palabra del Señor y al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, ¿verdad?, tenemos que anunciar y comunicar el evangelio. Como le dijo entonces el Señor Jesús a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues, dice, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esto también es glorioso, ¿verdad? Como el apóstol San Pablo, un hombre que fue llamado después, que era perseguidor de los del camino, contrario a los cristianos. Cómo este hombre, de verdad, se convierte totalmente, podemos decir, desde su mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cuál pues, dice, es mi galardón? Que predicando el evangelio presente yo, ¿cómo? ¿Cobrando el evangelio? ¿Pidiendo alguna suma de cantidad para ir a predicar el evangelio? ¿Pidiendo alguna, en este caso, ofrenda especial para predicar el evangelio? No. Dice, predicando el evangelio, presente, y que lo presente gratuitamente, el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Ya? Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ya? Pablo entonces, siendo libre de todo, dice que él entonces se hizo siervo, o sea, se hizo esclavo de todo. ¿Ya? Y entonces se sometió totalmente, el 100% podemos decir, a la voluntad del Señor. De tal manera que Pablo, ¿verdad?, presentaba tal como es el evangelio gratuitamente a todas las personas, porque la salvación, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna es un don de Dios, ¿verdad?, es un regalo de Dios, es por gracia, porque
el Padre, ¿verdad?, nos dio esta oportunidad, este regalo a través de su Hijo, y el Padre entonces lo da a todos aquellos entonces que vengan por Jesucristo. Y Pablo dice ahora que siendo el libre de todo, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, ¿ya? O sea, se hizo en este caso un esclavo, podemos decir, de Jesucristo. Y esclavo de todos, dice, para ganar un mayor número, sabiendo entonces, de verdad, el apóstol San Pablo, que el propósito del Señor Jesús a esta tierra fue entonces de venir a buscar y salvar lo que se había perdido. No solamente al pueblo hebreo, a los israelitas, sino que ahora también a los gentiles, porque Pablo fue llamado entonces a predicar el evangelio a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo, dice, no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar, dice, a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, o sea, nosotros, los gentiles, estábamos sin ley. Me he hecho débil, dice, a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos, dice, me he hecho de todo para que de todos modos, dice, salve yo alguno. Y esto hago, dice, por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿De quién? De Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Compartícipe de él, de Cristo. ¿No sabéis que dice que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, dice, que lo obtengáis. Y también, ¿verdad?, Pablo nos exhorta aquí a que nosotros también podamos entonces permanecer, ¿verdad?, en esta carrera, que es, ¿verdad?, que es nuestra salvación, que es el perdón de nuestros pecados, pero también siendo partícipe, ¿verdad?, de proclamar, de anunciar, en este caso, al justo, a Jesucristo nuestro Señor, y como gratuitamente, ¿verdad?, haciéndolo en este caso gratuitamente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos compartiendo. ¿Ven? Dice el 25. Todo aquel, dice, que lucha, de todo se obtiene. Ellos, dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice, una corona incorruptible. Claro, todos los que corren, ¿verdad?, en esta tierra, en este mundo, corren, ¿verdad?, para obtener un premio. Pero es un premio corruptible, porque al tiempo, ¿verdad?, ese premio se va a echar a perder, o lo van a botar a la basura, o si viene una catástrofe, simplemente se va a destrozar o va a desaparecer. Pero dice el apóstol San Pablo, pero nosotros corremos por una corona incorruptible que nos va a dar ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. Así dice que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera. Peleo, dice, como quien golpea el aire. Bueno, Pablo entonces nos exhorta aquí, ¿verdad?, cómo nosotros, ¿verdad?, debemos correr. Cómo debemos también nosotros, ¿verdad?, en este día, en este tiempo, también anunciar y proclamar, ¿verdad?, que Dios el Padre amó tanto a este mundo que ha dado un poderoso Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, para que entonces todo aquel que venga a Él no perezca, sino que pueda entonces adjudicarse lo que es el perdón de los pecados, ¿verdad?, y lo más importante, la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, compartíamos el tema, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué más gloria de Dios podemos ver en Pablo? Un hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor de los del camino. Cómo el Señor se lo aparece, cómo el Señor lo transforma, cómo el Señor a través de Ananías le dice lo que tiene que hacer y cuánto va a padecer por causa de Cristo. Cómo se entrega por completo entonces el apóstol San Pablo a la obra del Señor. Vamos a ver el Salmo 119. Salmo 119, si lo encontramos por aquí, vamos al Antiguo Testamento. El Salmo 119, no, el Salmo 19 es el Salmo 19. Salmo 19, el capítulo 1 dice así de esta manera:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ya? Si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ver la gloria de Dios en este mundo? Pues aquí vemos la gloria de Dios, ¿verdad? En un hombre llamado Saulo. ¿Cómo entonces la gloria de Dios ese día, ¿verdad? Le rodeó. Y de en medio de la gloria de Dios, ¿verdad? Habló una voz potente, poderosa, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondiendo le dijo: yo soy Jesús. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ya? Los cielos entonces cuentan esta grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Cómo el Dios tremendo, omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Que los cielos cuentan su gloria y que el firmamento anuncia las obras de sus manos, o sea, todo lo que Él ha hecho, el Creador, ¿verdad? Se haya entonces puesto sus ojos en nosotros. ¿Cómo, verdad? Él está tan preocupado entonces de la humanidad, ¿verdad? Que ha preparado entonces esto para que la gente no perezca, no se pierda, no vaya a la condenación, sino que pueda entonces pasar a la vida eterna. No estar más separados de Dios, sino al contrario, estar reconciliados con nuestro Padre y con nuestro Creador, por medio entonces de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, si seguimos buscando aquí, en la Biblia, vamos a ver Segunda de Crónicas, exactamente el capítulo 2, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Dice así de esta manera: mas ¿quién será capaz, dice, de edificar casa, siendo que los cielos y de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo, dice, para edificar casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Bueno, aquí entonces encontramos a Salomón, a quien entonces, ¿verdad?, se le ha encomendado que edifique entonces casa a Jehová, que fue esa casa, ¿verdad?, ese templo, cuando Jesús, ¿verdad?, muchas veces fue a ese lugar a enseñar, a predicar. Y una vez, tanto en medio de ellos, ¿verdad?, dice que tomó el libro del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor, de mi Padre, está sobre mí, por cuanto, ¿verdad?, me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Aquí vemos a este hombre, que entonces es Salomón, donde dice así: mas ¿quién es capaz de edificar casa, siendo, dice, que los cielos y de los cielos no pueden contenerlo? ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. Hablábamos anteriormente en el libro de los Hechos sobre Pablo, cuando él dice que fue al tercer cielo, que fue, dice, al paraíso. Pero la Biblia aquí, en este lugar que estamos leyendo en Crónica, porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros hablamos de que solamente hay 3 cielos, pero aquí la Biblia nos está hablando de infinidades de cielos, porque dice así de esta manera: que los cielos y de los cielos no pueden contenerlo. O sea, Pablo entonces, cuando fue al paraíso, ¿fue al trono de Jehová? ¿Fue al trono de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pablo entonces, cuando recibió esta revelación: conozco un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue al tercer cielo, que fue, dice, a ese lugar, al paraíso, pero no fue entonces, ¿verdad?, al trono de Jehová, no entró en la misma gloria del Señor, sino dice que fue al tercer cielo. Y aquí, ¿verdad?, en Segunda de Crónica, la Escritura nos da a entender, ¿verdad?, que el Señor está en los cielos, de los cielos, de los cielos, o sea, una infinidad de cielos. Es tremendo esto de la Biblia cuando empezamos, ¿verdad?, a buscar y a escudriñar en ella. Si vemos en Primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 27, ¿qué dice la Escritura aquí? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, en el Antiguo Testamento, tocando entonces el tema: los cielos cuentan la gloria de Dios, como está escrito entonces ahí en el Salmo 19, versículo 1. Reyes, entonces, capítulo 8, versículo 27, dicen así de esta manera: pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Dice una pregunta.
Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Nuevamente, ¿verdad? Está hablando ahí Salomón ahora en este caso, Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 27. Entonces, si hacemos, ¿verdad?, una comparación con lo que el apóstol San Pablo entonces dice, que conoce a un hombre que no sabe quién, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue arrebatado al tercer cielo, y después lo explica más claro y dice, al paraíso. Dando a entender entonces que Pablo, ¿verdad?, nunca entonces fue al trono del Padre, sino que fue al paraíso, que es otro lugar, ¿verdad?, que donde el Señor tiene también preparado para todos aquellos que duermen después de su resurrección. Como lo vamos a ver más adelante, el paraíso está en el tercer cielo, donde fue Pablo, donde reposan entonces todos los que han muerto o los que duermen en el Señor Jesucristo. Nehemías, capítulo 9. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Este hombre, ¿verdad?, que fue Nehemías, el que edificó los muros, las ruinas de Jerusalén, que era copero del rey. Vamos a ver qué dice Nehemías en el capítulo 9, exactamente el versículo 6. Nehemías 9, versículo 6 dice así de esta manera: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. O sea, la Escritura entonces nos habla de una infinidad de cielos, no solamente del tercer cielo. Los científicos hoy en día, con todo su armamento que tienen de tecnología, han logrado, ¿verdad?, captar otra galaxia. Por ejemplo, esta es una galaxia donde estamos nosotros, la Tierra. Esta galaxia contiene 3 cielos. Y si los científicos, ¿verdad?, han descubierto otra galaxia, debería tener 3 cielos más. Y si recién, ¿verdad?, con todo el aparato, ¿verdad?, que tienen hoy día, el armamento que tienen, ¿verdad?, para usarlo para la ciencia, han descubierto otra galaxia y están descubriendo mucho más allá del universo, entonces sí, esta palabra encaja entonces que hay más cielos. Los cielos de los cielos, como lo dice entonces Nehemías en el capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo, dice, su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ello, y tú vivificas todas las cosas, los ejércitos de los cielos te adoran. Y dice, los ejércitos de los cielos te adoran. Mire que es tremendo este versículo y qué profundo. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que están en ella, y los mares y todo lo que hay en ello, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ya? Pablo entonces da a entender claramente que él nunca fue al trono de Jehová, que él nunca entonces subió al trono del Señor, a ese trono que vio Isaías, que dice, estaba yo, dice, en el día del Señor, y vi al Señor sentado sobre un gran trono blanco, y sus faldas cubrían el templo. Pablo no fue a ese lugar. Pablo fue al paraíso, al tercer cielo, pero no, ¿verdad?, al trono del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos viendo. Si vamos a ver nuevamente ahora Segunda de Crónicas, antes vimos Segunda de Crónicas, el capítulo 2, versículo 6, ahora vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice aquí? Segunda de Crónicas, capítulo 6, exactamente el versículo 18, dice así de esta manera: ¿Mas es verdad que Dios habita con el hombre en la tierra? ¿Mas es verdad que el hombre habita con Dios en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Nuevamente está hablando Salomón. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, y anteriormente era Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor.
Mas es verdad entonces que Dios habita con el hombre en la tierra. Y aquí que los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Bendito sea el nombre del Señor. Tocando entonces el tema, los cielos cuentan la gloria de Dios, como está escrito entonces ahí en el Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Y viendo, ¿verdad?, la historia del apóstol San Pablo, cómo este hombre, ¿verdad?, recibió el Evangelio, la institución de la cena, todas estas cosas entonces por revelación. Porque dice que él conoce a un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo. Pero después aclara, dice, al paraíso. Nunca entonces al trono de Jehová nuestro Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Dice así de esta manera. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. He aquí que Jehová, tu Dios, dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Nuevamente, ¿verdad?, habla de una infinidad de cielos. He aquí que de Jehová tu Dios entonces son los cielos, de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Vamos a ver el libro de Apocalipsis al final de la Biblia, si avanzamos. Tocando el tema entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios, como está escrito entonces en el Salmo 19, versículo 1. Vamos a ver aquí entonces al final el libro de Apocalipsis. Exactamente vamos a ver el capítulo 1. ¿Qué dice aquí el capítulo 1? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10 dicen así de esta manera. Apocalipsis 1, versículo 9 y 10. Dice Juan así: Yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ya? ¿Cómo dice Juan que estaba, dice, en ese lugar? ¿Dónde estaba? En la isla de Pasmo. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesucristo, porque en ese tiempo perseguidos los cristianos, tal como ha sucedido hasta acá y tal como lo será en la gran tribulación. Entonces Juan dice que él estaba en el Espíritu, ¿ya?, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan, cuando recibió esta revelación, dice que por lo mismo que se habla de la revelación de Jesucristo, es una revelación que Jesucristo, ¿verdad?, le da a su siervo, al apóstol San Juan. Juan entonces por revelación recibe esto, que va entonces al mismísimo trono de Dios, del Padre, pero no fue en este caso en cuerpo y alma, no fue en el cuerpo físico, porque si va en el cuerpo físico, ¿verdad?, no puede entonces en este caso resistir la gloria del Señor, moriría en ese lugar. Juan entonces en el Espíritu recibe esta revelación. Pablo el apóstol dice que conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que está hablando de él, que subió o fue al tercer cielo, ¿verdad?, donde oyó palabras inefables que no le es dada entonces contar a los hombres, hablar de ellas, y dice, y fui al paraíso. Estuve entonces en el paraíso, pero no estuvo entonces en el trono de Jehová. Así también el apóstol San Juan fue entonces, ¿verdad?, por el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu y oí entonces en el Espíritu del día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan entonces por revelación, no es que también fue al trono de Jehová, sino que por revelación y en el Espíritu recibió entonces este libro, ¿verdad?, que es la revelación entonces de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Si seguimos en el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 5, un poquito más adelante,
Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3, dicen así de esta manera. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, Juan está viendo esto. Y está viendo, dice que en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Es Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? El Dios Todopoderoso está sentado ahí. Juan dice que vio esto, pero ¿cómo lo vio? ¿En persona? No, lo vio por el Espíritu. Dice que fue, en este caso, yo dice estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y le fue revelado esto. Le fue revelado entonces el libro de Apocalipsis. Y vi entonces, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan entonces, ¿verdad? Esto sucedió en el Espíritu, ¿ya? Fue una revelación. No fue entonces en el cuerpo, ¿verdad? De sangre que tenemos nosotros hoy día, de agua y de sangre. No fue en este cuerpo mortal al cielo, al trono de Jehová, sino que fue en el Espíritu estaba él y le fue revelado esto. Pablo también habla de que él fue al tercer cielo, pero también da a entender que fue al paraíso, nunca al trono de Jehová, sino que fue al paraíso. Y leíamos anteriormente, ¿verdad?, las escrituras donde teníamos, por ejemplo, en 2 de Crónicas capítulo 2, versículo 6, donde habla de los cielos, donde está entonces el trono de Jehová. También donde nos hablaba ahí en Reyes, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27, donde también entonces habla de los cielos y de los cielos. También en Nehemías capítulo 9, versículo 6, donde también habla de los cielos, de los cielos, de los cielos, donde está entonces el trono de Jehová. Y nuevamente, ¿verdad?, en 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 18, donde también nos habla de los cielos, donde está el trono de Jehová. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, donde también habla, ¿verdad?, de los cielos, de los cielos, de los cielos, donde está entonces el trono de Jehová. Pablo entonces fue llevado al tercer cielo, al paraíso, otro lugar. Así que sigamos compartiendo entonces la escritura. Seguimos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero coinmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Jesucristo entonces, ¿verdad? Juan tiene esta revelación en el Espíritu, donde ve entonces a Jesucristo, que toma entonces el libro que estaba sellado con 7 sellos, de la mano del que está sentado en el trono, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Juan tuvo esta revelación, ¿verdad? Una revelación, y fue porque estaba él en el día del Señor, estaba en el Espíritu, ¿verdad? Entonces Juan no fue en este cuerpo mortal entonces a la presencia del Señor, allá mismo entonces está la gloria de Jehová en el trono de él, sino que fue una revelación, ¿verdad?, en el Espíritu. Así como también, ¿verdad?, Pablo dice que él recibió la institución de la cena, todo, ¿verdad?, el evangelio y todas estas cosas las recibió él en revelación también por la boca del mismo, del justo, del santo, que es Jesucristo, en el tercer cielo, donde dice que estaba ahí el paraíso. Sigamos compartiendo. Vamos a ver el evangelio de San Lucas. Si retrocedimos un poco más atrás, ahora vamos a los evangelios. Evangelio de San Lucas, exactamente vamos a ver aquí el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 23 dicen así de esta manera, exactamente el versículo 43. San Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de cuando Jesús estaba, verdad, crucificado en la cruz del Calvario y habían 2 malhechores, una a la derecha y una a la izquierda? Entonces uno de estos, verdad, le dijo: acuérdate de mí, le dijo, dice que le dijo aquí, en el versículo 42.
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los malhechores. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde entonces vas a estar con él? En el tercer cielo, donde fue Pablo, no en la gloria del Señor, no en el trono de Jehová, sino en el paraíso, en el tercer cielo, no en los cielos de los cielos de los cielos, donde está el trono de Jehová, Dios de los ejércitos. Este es un lugar entonces que el Señor ahora ha preparado, ¿verdad?, para todo aquello entonces que duermen o que mueren, ¿verdad?, después de su resurrección. El paraíso. ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes los muertos? Antes de la muerte de Cristo. Vamos a ver. Evangelio de San Lucas capítulo 16. Evangelio de San Lucas capítulo 16, exactamente el versículo 22, dice así de esta manera. Y aconteció que murió también el mendigo. Aquí está hablando de la parábola del rico y Lázaro. Y aconteció también que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde estaban antes todos los que dormían? ¿Verdad? Haciendo la voluntad del Señor Jehová de los ejércitos, haciendo la voluntad de Dios. Iban entonces, ¿verdad?, al seno de Abraham. A ese lugar entonces iban entonces a descansar, esperando ahí, ¿verdad?, hasta cuando el Señor entonces viniese y los sacase de ese lugar. Pero ahora el Señor, a través de su resurrección, Él nos ha sacado entonces del seno de Abraham y nos ha llevado a un lugar que se llama el paraíso. Y aquí entonces, ¿verdad?, el Evangelio de San Lucas capítulo 16, el versículo 22 dice así. Aconteció entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero ¿qué decía, verdad, anteriormente? El Evangelio de Lucas, el mismo Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Qué le dijo Jesús al que estaba crucificado al lado de él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no le dijo, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham, sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Ese lugar donde fue entonces el apóstol San Pablo, donde vio entonces cosas inefables que no les fue dado entonces contar a los hombres. ¿Ya? ¿Dónde está el trono de Jehová? En los cielos, de los cielos, de los cielos, como leímos anteriormente en Crónica, en Reyes, en Nehemías y en Deuteronomio. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Si seguimos aquí y vamos a ver el Evangelio de San Mateo, para que vean que si realmente que los muertos descansan entonces en el paraíso. Libro del Evangelio de San Mateo, exactamente estamos aquí. Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, exactamente el versículo 51 al 53, dicen así de esta manera. Esto ocurrió cuando el Señor, ¿verdad?, expiró, cuando entregó su espíritu al Padre, cuando dijo consumado es. Evangelio de San Mateo capítulo 27, 51 53. Y aquí dice que el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, ese día hubo una resurrección de muertos. Muchos cuerpos, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Por qué? Porque salieron ahora entonces del seno de Abraham y van entonces ahora al paraíso, a este lugar que Jesús entonces había prometido al que estaba entonces crucificado juntamente con él en la cruz del Calvario. ¿Ya? Entonces se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, ¿verdad? Anterior, en la ley de Moisés. Muchos cuerpos de estos santos que habían dormido, ¿verdad?, dice, se levantaron. Y el versículo 53, y saliendo, dice, de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿de la resurrección de quién? Cuando Cristo entonces resucita, ¿verdad?, es que saca entonces a los suyos, a los que duermen, ¿verdad?, esperando la promesa del Señor, los saca entonces del seno de Abraham y los lleva ahora al paraíso. Dice, porque después de la resurrección de él, ¿de quién él? De Jesucristo. Vinieron, dice, a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Ya? Entonces, cuando el apóstol San Pablo dice que fue al tercer cielo, no fue entonces al trono de Jehová,
sino que fue al paraíso. Él mismo lo explica, fue al paraíso. Él no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fue al paraíso. ¿Dónde está el trono de Jehová? El trono de Dios está en los cielos, de los cielos, de los cielos. Pero el paraíso, ¿verdad? También es un lugar glorioso. Es tan glorioso, ¿verdad? Y es tan tremendo que Pablo dice que no se le fue dado, ¿verdad?, hablar de este lugar, del paraíso. Pero es un lugar hermoso donde entonces están allá descansando, durmiendo entonces todos los que han partido, en este caso, a la presencia del Señor. Hace pocos días tuvimos la pérdida de un pastor. Él entonces está en este lugar que Jesús ahora ha preparado, que es el paraíso. Esperando entonces el lugar ahí, ¿verdad? Cuando el Señor entonces un día venga con trompeta del cielo, donde ahora el cuerpo, ¿verdad?, la carne que estaba acá, va a ser entonces transformada, resucitada, para que tome entonces un cuerpo incorruptible, para que nunca más entonces la muerte se enseñoree entonces de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hemos compartido ahí varias citas bíblicas entonces, como hemos tocado este tema. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y lo hicimos, ¿verdad?, tocando la vida del apóstol San Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo entonces relata su conversión después de él ser perseguidor, ¿verdad? Cómo el Señor lo llama y cómo, ¿verdad?, le muestra todo lo que sucedió con él, todo el evangelio en revelación, ¿ya? Recibió de la misma boca entonces del justo, del santo, todas estas cosas, e incluso hasta la institución de la cena, ¿ya? Salmos, vamos a leer antes de terminar ya estos últimos versículos. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 102. Salmo 102, exactamente el versículo 19 dice así: porque miró de lo alto, desde su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Ya anteriormente leíamos de los cielos, pero aquí dice, Jehová miró entonces desde los cielos a la tierra. El Salmo 102, Salmo 102, ese que leíamos ahora, el Salmo 115, Salmo 115, versículo 19. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Ya? Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, aquel que ha preparado un lugar, Señor, el cual es el paraíso, donde descansan hoy día todos, Señor, los que han hecho tu voluntad y los que han confesado de que tú eres Señor, para la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas algo por medio de tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, y ayúdanos cada día a poder siempre, Señor, estar compartiendo algo, Señor, de la Escritura, porque ese es tu anhelo, tu deseo, que podamos entender y comprender que el Dios que nosotros proclamamos, que anunciamos por medio de esta tu palabra, es un Dios real, un Dios que aún ni los cielos de los cielos te pueden contener, porque los cielos cuentan la gloria tuya, Señor, y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Señor, nadie puede negar que el firmamento, todo el sistema, tanto el sistema solar, los planetas, cómo, Señor, están alineados, cómo se mueven en su propio eje, en sus propias órbitas, y no se salen de control, porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.